Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, vamos a continuar con nuestro estudio al respecto del cristianismo y de la figura de Jesús, y vamos a empezar una serie de vídeos, supongo que sean 3, al respecto de la existencia histórica de Jesús. Ante este tema y ante la pregunta de si hay pruebas de que Jesús vivió realmente, la situación en la que nos encontramos en el movimiento espírita, por lo menos desde mi punto de vista, esto puede ser una apreciación subjetiva, es una actitud de total apatía al respecto de investigar si realmente existen argumentos válidos de peso que confirmen la existencia de Jesús. La existencia de Jesús se da por algo hecho y es algo que no se cuestiona, y si esto es así, estaríamos hablando de que para nosotros, para el movimiento espírita, la existencia de Jesús es una cuestión de fe. Por lo tanto, creo que el preguntarnos si podemos responder de forma satisfactoria a la pregunta de si hay pruebas de que Jesús vivió realmente es algo importante dentro del movimiento espírita, y a mí me sorprende, y lo digo sinceramente, esa apatía que existe a la hora de hacer un acercamiento histórico y real a la figura de Jesús. Muchas veces esa apatía, esa falta de estudio, se excusa con la idea de que lo importante de Jesús es su mensaje, y es cierto, lo importante de Jesús es su mensaje, pero un mensaje que venga de alguien que no existió no tiene validez. Por lo tanto, considerar la existencia histórica de Jesús es algo fundamental. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que escudarnos en la ética de Jesús o en la moral de Jesús para no hacer esa aproximación histórica es algo incorrecto. Entre otras cosas porque la ética, porque la moral, son fundamentalmente formas de vida. Y una persona puede tener un comportamiento ético, puede tener un comportamiento íntegro, puede ser fraterno, puede ser solidario, puede ser una persona que ayuda a los demás, y esto no implica que esa persona no pueda realizar un estudio profundo en cuanto a sus convicciones. Por lo tanto, no son cosas reñidas, y argumentar que lo importante es la ética y que lo demás es secundario, desde mi punto de vista, me parece algo que se aparta de la dialéctica del espiritismo. Entonces, en estos vídeos vamos a hacer una aproximación a la posibilidad de la existencia histórica de Jesús, y yo creo que esto es positivo porque nos da argumentos a la hora de enfrentar y a la hora de defender nuestras ideas. Lo importante a la hora de hacer un acercamiento a la pregunta de si Jesús existió o no existió históricamente es saber exactamente de qué Jesús estamos hablando. Y responder a esta pregunta es fundamental. Es necesario saber si estamos hablando de Jesús o de Jesucristo. Y hacer notar esta diferencia es fundamental porque actualmente, si nosotros analizamos el 90% de los argumentos en contra de la existencia de Jesús, ninguno es válido para negar la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Lo que niegan estos argumentos es a Jesucristo, es decir, ese ser que, como ya dije en un vídeo anterior, la cristiandad primitiva idealizó y divinizó. Y por lo tanto creó una historia sobre este personaje que es la que se cuestiona a la hora de hacer esa aproximación histórica a la existencia de Jesús. Pero si nosotros sabemos diferenciar entre el personaje histórico, es decir, Jesús de Nazaret, y ese mito que posteriormente los cristianos primitivos crearon y que nos llega con el nombre de Jesucristo, las pruebas y los argumentos a favor de la existencia de Jesús son varios. Es cierto que no son muchos, pero considero que sí son los suficientes para poder afirmar que Jesús vivió realmente.
La opinión mayoritaria de la investigación al respecto de la existencia de Jesús es bastante clara. Y yo me gustaría recomendarles un libro. El libro se titula ¿Existió Jesús realmente? Es un libro en el que intervienen 11 personas que dan su opinión y hacen un estudio profundo al respecto de la existencia histórica de Jesús. Este libro está estructurado de la siguiente forma. Voy a leer lo que se encuentra en la contraportada. Y dice lo siguiente: utilizando como medio el estudio de las obras de los principales autores negacionistas, el libro presente reúne en primer lugar todos los argumentos posibles en contra de la existencia de Jesús desde el siglo XIX y los examina con serenidad. Luego expone los argumentos a favor, tanto lo que se deduce de los testimonios de autores antiguos no cristianos como los que se pueden obtener o los que pueden obtenerse a través de la crítica interna de los evangelios mismos. Es un libro, aunque existen muchos libros que hablan al respecto de la existencia de Jesús, es un libro, repito, que desde mi punto de vista es bastante importante a la hora de abordar este tema, porque empieza por hacer un análisis cuidadoso, metódico y objetivo de todas las ideas negacionistas que existen al respecto de la existencia de Jesús, y luego las compara con las ideas que afirman su existencia y llega al terminar el libro a una conclusión. Voy a leer rápidamente la última página, el último párrafo, diría, de este libro. Se encuentra en la página 305 y el libro termina básicamente así: creo que podría expresar el sentir unánime de los autores de los capítulos de este libro, salvo la excepción clara de Carota y Pujol, invitados expresamente para proponer soluciones alternativas, de que tenemos razones serias, de enorme peso, para sostener la existencia histórica de Jesús, mucho más que la hipótesis contraria, la cual en esta misma línea ha perdido hoy día en la investigación peso específico. Casi diría que el 99% de los que hoy estudian a Jesús y el cristianismo primitivo, independientemente de su adscripción religiosa o a ninguna, de su pertenencia a una escuela de investigación o a ninguna, sostienen sin lugar a duda alguna que la respuesta a la pregunta ¿existió Jesús realmente? Es un sí rotundo. Otra cosa es la interpretación de su figura y misión que se haga, tanto en los primeros momentos tras su muerte como hoy día. Creo que la opinión mayoritaria de la investigación actual al respecto de la existencia histórica de Jesús es claramente afirmativa. Vamos a hablar muy rápidamente de las bases de la negación. ¿En qué se basan los negacionistas para negar la existencia histórica de Jesús? El primero de ellos son los que afirman que los que están a favor de la existencia histórica de Jesús son todos cristianos y que por lo tanto no puede hacer valerse sus opiniones. Luego hay otra idea que dice que los documentos que hablan sobre Jesús son obras literarias y no obras históricas. Hay otra opinión que considera que las incoherencias y las contradicciones de los documentos cristianos, en concreto de los evangelios, son tantas, son tan abrumadoras que nos llevan a pensar de que Jesús no existió. Luego están las características del mitotipo que están presentes en Jesús, las similitudes de Jesús con otros mitos históricos y helénicos, y por último las dificultades de los documentos extracristianos. Estas serían, desde mi punto de vista, las 6 bases que existen actualmente en cuanto a la negación de la existencia histórica de Jesús. Lo que vamos a hacer en este vídeo y los siguientes es analizar cada una de ellas y dar nuestros argumentos de por qué nos parecen que no contradicen la existencia histórica de Jesús. Vamos a empezar con la opinión que dice que todos los que afirman su existencia histórica son cristianos y que esto hace devaluar su opinión al respecto de este tema. Este es un argumento totalmente ilógico que además tiene una base prejuiciosa. Tiene una base prejuiciosa porque este argumento presupone
que todos los que investigan la figura histórica de Jesús, siendo cristianos, les falta objetividad científica y que llegan a sus conclusiones no por los resultados de su investigación, sino por su condición de cristianos. Y esto, repito, es algo totalmente prejuicioso. El valor de una investigación está por las pruebas que presenta y nunca se puede negar una investigación porque aquellos que hayan hecho la investigación puedan ser favorables o puedan tener la misma idea de los resultados obtenidos. Imagínense ustedes que a mí me llega un estudio, una investigación científica de un laboratorio en la que todos son, por ejemplo, biólogos evolucionistas. Y los resultados de esa investigación confirman la evolución biológica. Y yo niego esos resultados diciendo que como todos los investigadores son evolucionistas, pues esta investigación no tiene ningún valor. El valor de la investigación será independiente de las convicciones de aquellos que estén haciendo la investigación. Si nosotros analizamos si la investigación se ha hecho de forma imparcial y si se ofrecen pruebas que confirman las teorías o las hipótesis, la investigación, por lo tanto, debe ser aceptada y no rechazada simplemente porque aquellos que han hecho la investigación estén de acuerdo con las conclusiones. En segundo lugar, además de ser un argumento ilógico y prejuicioso, es que no es cierto, no es verdad que todos sean cristianos. Existen muchos y muchas investigadores e investigadoras independientes que no tienen compromisos religiosos, que no tienen compromisos teológicos y que afirman la existencia histórica de Jesús. Buena parte de los investigadores del libro que presenté anteriormente como referencia no son cristianos, incluso algunos se consideran ateos y otros agnósticos. Por lo tanto, es un argumento totalmente ilógico y falaz. Otra de las bases de la negación es la ahistoricidad de los evangelios. Para argumentar la historicidad de los evangelios, argumentan que la temática que se encuentra en estos documentos es sobrenatural, que los acontecimientos se desarrollan entre manifestaciones divinas y milagros y que los evangelios tienen una finalidad carismática, es decir, tienen la finalidad de presentar, de anunciar al Salvador de la humanidad, al Redentor y el Cristo, que sería el ungido de Dios y que por lo tanto no son obras biográficas. En segundo lugar, argumentan la estructura de los evangelios. Afirman que esa estructura es coherente con composiciones literarias, pero que no se ajustan a los criterios de la historia. Y uno de los ejemplos que ponen entre los muchos que ponen es el quiasmo de Mateo. Vamos a hablar en concreto del quiasmo de Mateo, pero antes me gustaría decir que al respecto de la temática sobrenatural es cierto que hay partes en los evangelios que son composiciones literarias de un corte sobrenatural, que no son posibles desde una visión natural, pero que hay otras que el espiritismo a día de hoy puede explicar. Si nosotros los espiritistas hacemos un estudio serio, un estudio profundo de los evangelios para explicar aquellas partes que pueden ser consideradas como sobrenatural por intermedio de la explicación anímica o mediúnica, vamos a ver que ciertas partes de los evangelios no son sobrenaturales, sino que se pueden explicar de forma natural. Y ahora vamos a ver este argumento en contra de la estructura literaria de los evangelios. Vamos a definir qué es un quiasmo y leo y luego pongo un ejemplo que es como mejor se entiende. Un quiasmo es una figura literaria que implica intercambiar el orden de los elementos de dos secuencias a partir de la repetición de frases o términos iguales, pero de manera cruzada y conservando una simetría. Como ya dije, la mejor forma de entender esto es por intermedio de un ejemplo. Fíjense este texto. Me desperté muy temprano, tomé un libro y empecé a leer. Al terminar de leer, dejé el libro y volví a dormirme nuevamente. Este sería un ejemplo de quiasmo y vamos a ver esas tres partes. Empieza el texto
diciendo que se despertó muy temprano y termina haciendo alusión a que se volverá a dormir. Tomó el libro y dejó el libro, empezó a leer y terminó de leer. Esta estructura literaria es lo que se designa con el nombre de quiasmo. Fíjense el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo todo entero está escrito siguiendo esa estructura literaria, que además era bastante común dentro de la mitología griega. Si nosotros analizamos los acontecimientos que suceden en la vida de Jesús tal y como los narra Mateo, vamos a ver que estos acontecimientos están retocados literalmente. Fíjense, el Evangelio empieza hablando de la genealogía de Jesús y un sumario de tiempos pasados y termina con unos encargos y un sumario de tiempos futuros. Sigue hablando de María, la madre de Jesús, haciendo referencia a la llegada de un ángel y al nacimiento de Jesús, y esto corresponde con la penúltima parte del Evangelio, donde también se habla de María, donde también llega un ángel y donde se habla de la resurrección de Jesús, que sería un nuevo nacimiento. Continúa hablando de regalos valiosos al nacer, que le traen los 3 Reyes Magos, y un intento de impedir el nacimiento, que esto es algo que hoy se sabe que no pasó. Y también en esa parte correspondiente simétrica del Evangelio habla de un regalo valioso al morir, el que hace José de Arimatea, y un intento de frustrar la resurrección por intermedio de los guardas. Continúa con una huida a Egipto, congoja por los niños, y Jeremías lamenta el fin del primer templo, y esto es simétrico a esta parte del Evangelio donde habla de la marcha a Jerusalén, la congoja por los niños y la predicción de la destrucción del templo. Seguidamente se evita Judea y hay una entrada a Judea simétricamente. Hay un bautismo de Jesús y milagros y una transfiguración de Jesús y milagros que ocurren también simétricamente. Cruzando el mar y labor misionera 2 veces, cruzando el mar 2 veces y la labor misionera. Ministerio de Juan el Bautista, muerte de Juan el Bautista también son 2 acontecimientos que se narran simétricamente. Jesús es rechazado, secretos revelados a través de Jesús, secretos revelados a través de Jesús, y los fariseos cuestionan a Jesús, los fariseos son condenados. Bueno, pues es obvio que para los negacionistas este no es una obra, un libro histórico. Es obvio que lo que ha hecho Mateo, y digo Mateo porque es lo que la tradición afirma, que es Mateo el autor de este evangelio, pero hoy se sabe que no se conocen los autores de los evangelios y que muy probablemente no los escribieron a quien están atribuidos, porque los evangelios se escriben en épocas ya muy tardías. Pero la negación es clara aquí, es decir, la historia no sucede en forma de quiasmo. Los acontecimientos históricos suceden en la forma que suceden, no de esta forma. Entonces llegan a decir que este libro nos sirve como argumento para la existencia histórica de Jesús. Y en ese aspecto tienen razón. Pero lo que el Evangelio de Mateo está haciendo es presentar a Jesucristo. Por ejemplo, si nosotros analizamos la genealogía, vamos a ver que el Evangelio lo que busca es hacer a Jesucristo o a Jesús descendiente de David. Si hablamos de María, la llegada de un ángel y el nacimiento de Jesús, todo eso está dentro de un marco mitológico en la que el nacimiento de Jesús tiene mucha resonancia con el nacimiento de ciertos héroes griegos. Entonces, es cierto que Mateo aquí lo que está es recreando literariamente el nacimiento, la vida y la muerte de un ser que realmente no existió. Pero quien cuestiona este evangelio está cuestionando a Jesucristo, no está cuestionando la figura histórica de Jesús de Nazaret. Es cierto que este Jesús que presenta Mateo no existió, pero esto no implica que no existiera Jesús de Nazaret. Esto lo veremos ya con más profundidad y con más argumentos en los vídeos siguientes. Por tiempo no quiero hacer los vídeos excesivamente largos y, como siempre digo, les dejo mi correo electrónico para aquellos que quieran ponerse en contacto conmigo.
También pueden suscribirse al canal si quieren recibir de forma actualizada los vídeos a medida que los voy subiendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.